Bueno, nosotros que somos los que realmente estamos en la cresta de la ola de lo que pasa en el mundo, no podemos hablar solamente de una cosa, o sea, de lo que a nosotros nos interesa y que es o son nuestras prioridades. Nosotros tenemos que ver el panorama para luego comparar. O sea, el mundo tiene mucha importancia porque tiene que ver con nosotros, o mejor dicho, nosotros tenemos que ver con el mundo. Y el mundo se mueve por lineamientos que no nos toman en cuenta a nosotros. O sea, por ejemplo, el problema de las enormes fuerzas, de los enormes armamentos de destrucción masiva, han sido una de las grandes preocupaciones de los que gobiernan el mundo. O sea, a ver quién tiene un poderío más letal para destruir al enemigo. Y entonces están los laboratorios, los científicos, los intelectuales, en fin, todo el mundo trabajando. Pues están financiados, o sea, no tienen problema. Y lo que necesitan, ahí está el dinero para hacerlo. Para ver quién es más poderoso y quién tiene más poder letal de destruirlo todo al otro, al enemigo. Pero también es un negocio. Ahora bien, eso es allá arriba y todo el mundo habla de eso. Y nosotros que estamos acá en la superficie de la realidad todos los días, pues tenemos intelectuales, científicos, gente en los laboratorios estudiando nuestra problemática. Para nada. Y nosotros tenemos el arma de destrucción masiva más potente que todos ellos. ¿Cómo? Nosotros, estos ratones que somos nosotros, tenemos el arma de destrucción masiva más potente y más letal que todas las armas que inventen. No me digas. ¿Y eso? Te viniste con una camisa quinceañera, Reynoso, viejo, te querés rejuvenecer y por eso querés impresionarnos. No tomes esa chacota. Y te voy a explicar por qué. El hambre y la miseria. No vamos a hablar del continente, del mundo. Y te voy a explicar por qué. ¿Querés un arma de destrucción masiva más poderosa que esa? Cuando se rebelen esos miles de millones que dentro de 50 años va a haber en el mundo. Fíjate que hace... Bueno, vamos a caminar y te explico, para que nos pongamos en la realidad, ¿no? Que no piense que estamos hablando boludeces. Pero claro, eso hay que explicarlo, porque si no lo explica uno decir, este viejo está delirando. Fíjate que hace 50 años, o sea, 1970, o sea, no hace mucho, 50 años, éramos en el mundo, todos, 3.700 millones de habitantes. Una cosa que nadie se había dado cuenta. 3.700 millones de habitantes. Hoy, 50 años después, hace dos años atrás, 2022. El 2022, según las Naciones Unidas, o los que llevan la cuenta, somos 8.000 millones. Y dentro de 50 años hacia adelante, que ya yo no voy a estar afortunadamente, o no sé si no sería bueno que estuviese, vamos a hacer, o van a hacer ustedes, o los que queden, o los hijos de ustedes, 9.700 millones de seres humanos sobre el planeta. Y entonces yo te pregunto, si ahora con 8.000 millones ya andamos a coletazos, porque no hay soluciones, o sea que siguen los drones, siguen todas las ciencias de las nuevas tecnologías, que en realidad no han avanzado mucho. El que inventó los drones, el del bigotito, inventó los drones hace 70 años. Las bombas que tiraron sobre Londres, destrucción masiva sobre Londres, que bombardearon, que von Braun, el que después trajeron acá, el nazi que trajeron acá y lo usaron para que lo llevara a la luna. Ese tipo le metía en Londres los primeros drones, que si hubieran sido atómicos, se hubiera acabado todo el problema en ese tiempo. O sea que los drones de ahora, la ciencia no ha avanzado nada, están usando lo mismo, adaptándola. Entonces nosotros
vamos a ser 9.700 millones de habitantes en el mundo. ¿Tienen previsto? O sea, ¿has escuchado? ¿Tienes alguna referencia de que hay algo estructurado, diagramado y proyectado para resolver ese problema que va a traer problemas? Entonces, todas esas cosas que uno de curioso, que es de metiche, las averigua y las pone en contexto, pues son las que también nos ocupan. O sea, no solamente el continentalismo, no solamente el hambre, la miseria, la pobreza y todo lo demás. Hay cosas muy importantes que ponen sobre ascuas a la civilización. A la civilización estamos diciendo. Y este es un rincón del bosque. Es para refugiarse y contarte la parte que sigue del video. Pero bueno, esa es la realidad. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le importa de nosotros, de todos los que ustedes conocen y de todos los que ustedes hablan? Sí, debe haber alguien, pero ¿a quién le importa o se ha ocupado o le has oído hablar de este problema que es como una espada de Damocles que pende sobre nosotros, nos guste o no nos guste? Y entonces uno pregunta, ¿los políticos te hablan de esto, de las posibilidades? Ni remotamente, no es un tema que para tratar ahora. Sin embargo, los que están preocupados por el futuro de la civilización, que hay muchos y muy importantes, tienen que estar ocupados, porque todos esos problemas no se dan de golpe, se dan paulatinamente y se van haciendo sentir cada vez más en la gente que va integrándose a nuestro mundo. Fíjate que antes de la pandemia nomás, antes de la pandemia, estoy hablando de 3 años atrás, 2 o 3 años atrás, no había tanta angustia y tanta desesperación en el mundo y tanta preocupación como hay ahora. Vino la pandemia, fue un golpe violento, porque la gente andaba toda enmascarada, se fueron miles, se murieron en el mundo. Afortunadamente los científicos estuvieron al punto y rescataron, pero fue un golpe muy grande. Pero ese golpe de la pandemia hizo trastabillar la economía del mundo. O sea, la economía con ese golpe pasó a ser un desmadre y todavía no ha parado el desequilibrio. Y a eso, por si fuera poco, hay que agregar el problema de la guerra de Ucrania con Rusia, o Rusia con Ucrania, que eso vino a producir el más grande desbarajuste que se tenga memoria en los tiempos modernos. O sea, una guerra, no vamos a clasificarla nosotros, la calificación que la de la historia, pero es una guerra inútil después de la pandemia y del problema general de la superpoblación mundial, todavía viene una guerra y esa guerra hay que pagarla. O sea, no es gratis, esa guerra hay que pagarla. ¿Y quién la paga? Te pregunto, ¿saben ustedes quién la paga? Entonces, todas esas cosas que son lamentables y que son dramáticas por los problemas que traen, porque además de ser dramático para la gente de esos países que sin comerla ni beberla tienen que sentirse en un infierno, es dramático para el mundo. Todo se ha encarecido por el problema de la guerra. Ha producido esa guerra un desmadre en todos los órdenes en Europa. Entonces, o sea, todas esas cosas, el hombre, nosotros, la civilización, la dirigencia, son los responsables. O sea, no es que la providencia nos castiga, la adversidad, el imponderable. No, la pandemia sí es justificable, pero una guerra después de una pandemia, ¿para qué? ¿Para resolver algún problema? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que manejarlo a nuestro nivel, porque tampoco vamos a pretender que lo que nosotros digamos o hagamos aquí vamos a cambiar el ritmo del mundo. Pero
no estamos durmiendo, no somos tontos, toda la población, los miles de millones de gente que están sufriendo y están padeciendo las consecuencias. O sea, esto hay que saberlo también. Por lo tanto, como vemos, la mayoría de los habitantes del planeta somos rehén de la voluntad de un grupo. Y ya lo hemos individualizado a ese grupo nosotros. O sea, es una minoría, será el 1% o menos del 1% de la población de todo el planeta. Y los miles de millones de seres humanos que van naciendo, pues, aún revelándose para qué va a pasar. Entonces, todas esas son cosas que deben ocuparnos, por lo menos. Y como te decía, es un tema que nos ha afectado, porque se ha encarecido, por ejemplo, todo en todos los órdenes y en todo el mundo. Y ese encarecimiento ha traído un desequilibrio en todas nuestras sociedades. Y ese desequilibrio nos afecta directa e indirectamente en la salud, en la educación, en el hogar, en fin. La gente ya en muchos lugares del mundo pues ha salido a las calles a vivir bajo los puentes. O sea, de verdad, acá en Estados Unidos yo veo todos los días gente viviendo en un tráiler, en un motorhome, durmiendo en un auto, en los costados de los caminos. Va a uno al mercado y todo tiene el 30, el 40% de aumento. Y hay algunos artículos especiales, como la carne, por ejemplo, que es más del 100%. Y eso no pasaba acá en Estados Unidos. Había en el tiempo, subían 10 centavos las cosas, 15. Ahora no. Entonces todo ese problema, que es un problema latente y que se va a ir incrementando y acrecentando más, nos augura que cada vez, porque no es que viene un dirigente político y lo va a resolver, no puede resolverlo. Si hay controversias en todo, si los que manejan el mundo no lo pueden controlar, y entonces por más científicos y técnicos que inventen armas de destrucción masiva para vencer al enemigo, pues el enemigo del hambre, la pobreza y la miseria, y todo lo que trae como delincuencia, y en fin, crecen todos los marginales en todos los órdenes. Eso va a desestabilizar mucho más nuestras escasas escasas posibilidades de lograr la paz social. Entonces, es bueno tenerlo presente. Y si bien es cierto, no, a nosotros no nos va a afectar, porque a todos nos va a afectar. Y los poderosos, créeme, que están preocupados, no te creas que no, porque no saben qué puede pasar, ¿eh? No se sabe qué puede pasar con 9, 10 mil millones en 50 años de habitantes en el planeta. 9.700 dicen las estadísticas, pero 10.000 millones de habitantes, va a estar duro la cosa para poder mantener el equilibrio, políticamente hablando. Pero claro, nosotros con darles vuelos al tremendismo no vamos a resolver los problemas, ni mucho menos vamos a aportar alguna solución. Pero sí es bueno tenerlo presente para saber que cuando hablas de política, o cuando hablas de economía, o cuando hablas de proyectos, o cuando hablas de algo que trate de producir un ayornamiento a lo que se ha venido haciendo, pues hay fundamentos para opinar. O sea, no es solamente que uno habla porque tiene posibilidad de tribuna y dice lo que se le da la gana, sino que, como observas, le buscamos la vuelta por todas las vertientes o todas las alternativas que hacen que nosotros podamos hablar de proyectos a veces. Y eso es muy importante, no cualquiera lo hace, ni no cualquiera tiene la facultad de tener gente inteligente que lo escuche y que lo ayude a pensar también. Porque esto está respondiendo muchas preguntas que a mí diariamente me hace la gente.
Y ya para ir cerrando la apuesta de hoy, te digo de que no es para preocuparse, sino es para ocuparse de las cosas, o sea, son vertientes que llegan a nuestra playa, que llegan a nuestras sociedades, que llegan a nuestros países, y que los que están al frente de la conducción del Estado y de los intereses de los pueblos, pues deberían también tenerlo presente esto. O sea, no es solamente ocuparse de lo que está pasando a su alrededor y buscarle soluciones ahí, sino viendo el futuro y las posibilidades de ese futuro que van a traer. No te voy a decir que tenés que tener las soluciones para todo, pero sí estar preparado y prevenido, que no te sorprenda, como por ejemplo el tema de la pandemia sorprendió a todos. Nos sorprendió a toda la civilización. No estaba preparada para un caso como el que llegó. Y que fue un imponderable, que fue una desgracia, pero nos hizo trastabillar el mundo. Y a ver las consecuencias que ha traído. Entonces, no digo que seamos previsores. Como te decía, no digo que seamos previsores, pero sí debemos ver que los que van a llegar a conducir nuestros estados, nuestros países, tienen que tener una preparación de una realidad que está latente. El hambre, la miseria y la pobreza rondan permanentemente y los motivos que generan esas desventuras pueden ser distintas, diferentes y variadas. Entonces, hay que tener gente con suficiente capacidad como para que en caso de presentarse un imprevisto, enfrentar el problema y dar soluciones, porque nuestra gente no tiene capacidades para... No tiene capacidades para defenderse de cosas como esta que suceden generalmente sin que nosotros estemos preparados para resistir. Así que te agradezco tu tiempo, discúlpame si me he ido por el delirio, pero hay que también tomar estas cosas porque hacen al todo de todo lo que nosotros realmente hace que sea nuestra existencia. Y mañana, si te parece, nos volvemos a encontrar.